Líquidos en fase no acuosa son unos contaminantes de aguas subterráneas que no es soluble en agua y tienen menor densidad que el agua, en contraste con un LNAPL que tiene mayor densidad que el agua. Una vez que un líquido en fase no acuosa se infiltre en el suelo, se detendrá a la altura de la capa freática porque el líquido en fase no acuosa es menor denso que el agua. Los esfuerzos para localizar y remover los líquidos en fase no acuosa son relativamente menos costosos y más fáciles que para los líquidos en fase no acuosa, porque los líquidos en fase no acuosa flotan sobre el agua en el subsuelo. El modelo de transporte de líquido en fase no acuosa fue acoplado con modelos de transporte de contaminantes bidimensionales para predecir la contaminación del gas, del suelo y del agua subterránea resultante de un líquido en fase no acuosa, migrando sobre la capa freática. Las soluciones numéricas se obtuvieron reutilizando el método de diferencias finitas. Simulaciones y análisis de sensibilidad se llevaron a cabo con un líquido fase no acuosa de benceno puro para estudiar la migración del líquido de fase no acuosa y la contaminación del agua subterránea. El modelo fue acoplado a la contaminación superficial por el combustible de avión. Los resultados indicaron que la migración del líquido fase no acuosa fue afectada principalmente por la volatilización. Los líquidos en fase no acuosa derivan del petróleo crudo. Los líquidos comunes incluyen combustibles, lubricantes y material químico para la manufactura. Las LNAPL se encuentran típicamente en la parte superior de las zonas de aguas subterráneas. La flotabilidad de líquidos en fase no acuosa en agua inhibe la migración de LNAPL a la zona de aguas subterráneas. Cuando se combinan líquidos en fase no acuosa y agua, no se mezclan, son inmiscibles. El resultado neto es que el subsuelo líquido fase no acuosa y el agua comparten el espacio poroso en suelos y rocas impactados por LNAPL. Este compartir espacios porosos limita la movilidad de líquidos en fase no acuosa y complica su recuperación. Reconocer las liberaciones de líquidos en fase no acuosa como un problema que involucra múltiples fases fluidas en el espacio de poros es esencial para desarrollar soluciones efectivas para los lanzamientos de líquidos en fase no acuosa. Los líquidos en fase no acuosa se componen de mezclas de moléculas orgánicas que son ligeramente solubles en agua. Cuando líquidos en fase no acuosa entran en contacto con el agua subterránea, rastrea concentraciones bajas de los compuestos orgánicos que se disuelven en él. Esto a menudo resulta en excedencias de la calidad del agua estándares cercanos a los lanzamientos. Un beneficio de baja solubilidad es que la carga al medio ambiente es típicamente pequeño y los procesos naturales a menudo atenúan los contaminantes de baja preocupación pequeñas distancias. Una desventaja de baja solubilidad es que los líquidos en fase no acuosa pueden persistir como fluente de contaminación de las aguas subterráneas durante periodos prolongados. Pero, ¿qué sucede cuando un líquido en fase no acuosa se libera? Liberado el líquido en fase no acuosa, emigra hacia abajo a través de la superficie de influencia de la gravedad sobre la zona de agua subterránea volátil. Los líquidos en fase no acuosa, componentes separados en el gas del forman plumas de vapor cerca de la liberación. Los líquidos en fase no acuosa no flotan sobre el agua subterránea, como sugiere la analogía del agua en un tanque. El movimiento de líquidos en fase no acuosa se ve limitado por las presiones de desplazar el agua de los poros en los márgenes de los ríos en fase no acuosa. Los tipos de sitios para los que se aplica más apropiadamente el marco son las refinerías de petróleos operadas y cerradas, los oleoductos, las terminales marítimas y las granjas de tanques. Sin embargo, este marco de toma de decisiones de líquidos en fase no acuosa pueden utilizarse para todos los sitios, independientemente del tamaño. Para desarrollar la visión y los objetivos a largo plazo pueden enfocarse, por ejemplo, en las condiciones de la superficie del sitio, el impacto de las operaciones en el sitio o sus alrededores o alguna otra característica clave o esencial. El desarrollo de la visión a largo plazo puede casi con toda seguridad requerir el uso de técnicas de construcción de consenso, tanto dentro del grupo de partes interesadas como también reflejando los insumos y preocupaciones de la comunidad de interesados en general. Para recopilar y analizar los datos suplementarios, se pueden apoyar la evaluación de opciones de gestión viables de líquidos en fase no acuosa y la selección de la alternativa más adecuada para un sitio en particular. Los resultados de las investigaciones se utilizan para proporcionar una comprensión más precisa de la distribución y el comportamiento de líquidos en fase no acuosa.
La recolección de datos apoyará la evaluación de opciones viables de manejo de líquidos en fase no acuosa y la selección de la alternativa más apropiada para un sitio en particular. El proceso de evaluación y selección de opciones de gestión de líquidos en fase no acuosa y el proceso de recolección de datos complementarios son procesos iterativos que dependen entre sí. Es importante que haya una comprensión de las alternativas potenciales disponibles para la gestión de líquidos en fase no acuosa antes de diseñar el proceso de recolección de datos. La distribución, la movilidad, la capacidad de recuperación y las características de LNAPL son las preguntas clave que se deben responder para el manejo de líquidos en fase no acuosa. La cantidad y calidad de los datos se evaluarán en base a los objetivos de manejo de los líquidos en fase no acuosa que se apoyarán y las posibles opciones de manejo a considerar. Si las opciones de gestión han de someterse a pruebas piloto, la calidad y la cantidad de datos que se requieran deben decidirse sobre la base de las especificaciones de la prueba piloto. Los análisis de laboratorio a realizar variarán dependiendo de las opciones de manejo a ser evaluadas para un sitio específico. Algunos de los datos de laboratorio más comunes recogidos incluyen las propiedades básicas del fluido y del suelo. Hay una serie de referencias que proporcionarán recomendaciones para métodos analíticos. Los análisis de laboratorio de líquidos en fase no acuosa generalmente se realizan para medir lo siguiente: densidad, viscosidad, composición química, tensión superficial, tensión interfacial, agua, producto de petróleo de origen, es decir, análisis de huellas dactilares. Los análisis de laboratorio de muestras de núcleos se realizan generalmente para cuantificar las siguientes propiedades del suelo: tamaño de grano, porosidad, densidad aparente, conductividad hidráulica, límites de Attenberg para clasificación del suelo, muestras no perturbadas, como por ejemplo núcleos de suelo, para análisis de saturación de líquidos en fase no acuosa y agua, incluida la saturación residual, pruebas de presión capilar y pruebas de permeabilidad relativa. Para la interpretación de datos se requiere típicamente el uso de múltiples líneas de evidencia para analizar datos cualitativos y cuantitativos para desarrollar una comprensión de la distribución de líquidos en fase no acuosa y características de LNAPL y su movilidad y posibilidad de recuperación. Tecnologías de tratamiento, remoción y contención. Los controles de ingeniería proporcionan contención o aislamiento de líquidos en fase no acuosa para eliminar las vías de exposición. Estos sistemas generalmente están diseñados para estar en lugar durante largos periodos de tiempo. A menudo se utilizan cuando las tecnologías de tratamiento o remoción disponibles son viables o poco prácticas. También pueden utilizarse cuando el uso del terreno del sitio prohíbe o restringe en gran medida las oportunidades de instalación de tecnologías activas o pasivas. Seleccionar y probar la tecnología. Inicialmente, las opciones de gestión se examinan utilizando un conjunto de criterios que reflejan de nuevo el objetivo previamente acordado y la mejor comprensión técnica de la distribución y comportamiento de líquidos en fase no acuosa proporcionada por la recopilación de datos complementarios. El proceso de selección permite comparar diferentes alternativas de reducción, recuperación y manejo de líquidos en fase no acuosa. El proceso comienza con el desarrollo de criterios de selección para comparar tecnologías alternativas para su adecuación a las condiciones específicas de LNAPL en el sitio basadas en los resultados de la investigación de los líquidos en fase no acuosa, su capacidad prevista para alcanzar la meta establecida y su costo. Es decir, el proceso de selección apoya la identificación de las alternativas de mayor beneficio para cumplir con la visión a largo plazo, o pone de relieve la necesidad de recolección y evaluación de datos adicionales. Se deben definir puntos finales específicos para cada meta. Los puntos finales proporcionan una herramienta o métrica para medir el desempeño y relacionar ese criterio con una meta específica. También debe elaborarse un plan de contingencia para que pueda aplicarse si no se pueden alcanzar los objetivos finales. Las opciones de gestión pueden revisarse y revisarse si es necesario. El plan de contingencia debe implementar